Ok, pues le damos. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por vuestro interés, por seguir las clases y vamos a, proponernos la motivación para la clase. Entonces vamos a intentar atender mucho porque esta clase va a ser muy importante para que realmente podamos comprender la vacuidad. Utilizamos el lado de la sabiduría para llegar a la iluminación. Así que vamos a atender mucho con esa intención de iluminarnos para poder ayudar a todos los seres lo antes posible que nos necesitan. Así que vamos a compartir. Tenemos esta y la vamos a reproducir desde el principio. Vale, ¿se me oye bien? Voy a intentar con más alta. Bueno, pues estamos en la clase de teoría de mentes, número 7. Lo borra, 7 lo voy a borrar ahora. Y entonces, ¿os acordáis? Siempre miramos, al principio tenemos las distintas divisiones de las distintas cogniciones, de las distintas mentes. Y ahora estamos viendo la división en 7, porque hay divisiones en 7, ¿no? Hay divisiones en 7, luego la división en 7, la división en 3, y luego hay las distintas divisiones en 2, que ya veremos que son muchas. Entonces, hemos estado viendo la cognición directa y hoy vamos a seguir, vamos a ver la cognición inferencial. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la cognición directa mental. ¿Os acordáis que era una cognición carente de conceptos e inequívoca porque era una cognición directa? Y eso ya nos hemos aprendido de memoria, ¿verdad? La definición, cognición carente de conceptos e inequívoca. Y luego tenía que, para ser mental, que era la última que estábamos viendo, que ya hemos visto la sensorial, tenía que surgir de una condición dominante específica que fuera el órgano mental, porque si surgía de un órgano sensorial, era una cognición directa sensorial siempre, sin pensárselo. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos las dos partes de la definición. Y después habíamos dicho que íbamos a ver un poco más la autocognición directa, vamos a ver otra vez, que es esta cognición que percibe una cognición. Entonces, su definición es aspecto aprehensor, porque tiene ese aspecto de que percibe lo que aprehende, ¿no? Desde ese punto de vista, desde que percibe lo que aprehende, se le llama autocognición directa. Entonces, su definición es un poco rara, ¿cierto? Pero es así, el aspecto aprehensor. Y luego la autocognición, hemos puesto aquí la definición de la autocognición nada más, pero si es directa, además, pues tiene que ser también, además, carente de conceptos e inequívoco este aspecto aprehensor, ¿no? Y entonces, porque si es una cognición directa, tiene que ser siempre carente de conceptos e inequívoca. Y luego teníamos distintos tipos. Puede ser una cognición válida. ¿En qué caso? ¿Alguien lo quiere decir? En el caso de que fuera el primer momento de autocognición directa, porque nos acordamos que una cognición válida siempre es nueva, ¿no? Tiene que ser nueva y entonces tiene que ser un primer momento, con lo cual el primer momento de este aspecto aprensivo, aprensor, perdón, aquí lo he puesto diferente, de una cognición percibiendo otra cognición, o sea, es una mente que percibe a otra mente. Entonces, toda mente tiene ese aspecto de conocerla, de conocerse, ¿no? Bueno, no todas, pero muchas. Y entonces, ese aspecto de conocerse a sí misma es la autocognición. Entonces, si es un primer momento, entonces es una cognición válida. Si es un segundo momento, etcétera, es una cognición subsecuente, que ya lo veremos, que es lo mismo que una cognición válida, pero los siguientes momentos. O sea, en el sentido de que de su relación con los objetos, igual que una cognición válida, pero ya veremos que en la subsecuente no es nueva. Entonces, como no es nueva, ya los siguientes momentos van a ser siempre subsecuentes. Y luego aquí también puede ser una percepción inatenta, en el sentido de que
no se da cuenta, o sea, no, le llega la información, pero no se da por enterada, ¿no? Digamos, o sea, no es consciente, vamos, sería una percepción inconsciente, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que en una percepción inatenta habíamos dado el ejemplo de ese niño que estaba jugando con con la maquinita y está completamente envuelto en el juego y entonces su madre viene a merendar, fulanito, y el niño no se entera de que su madre le ha dicho eso, lo ha oído, o sea, ha habido una cognición auditiva, pero no ha llegado a enterarse bien, ¿no? Entonces no ha llegado a ser consciente, ¿no? Entonces, en ese caso es una percepción inatenta y en el caso de una autocognición, pues lo que tenemos aquí un ejemplo que sería la autocognición que percibe aquella cognición mental directa enseñada aquí, que os acordáis que es, por ejemplo, habíamos quedado, Rubén había votado porque solamente nacía al final del continuo, ¿no? de una cognición sensorial, pero había otras opciones también, otros modelos que podían nacer después de cada momento de cognición sensorial, o había una que después de un momento de cognición sensorial surgían al mismo tiempo otro momento de cognición sensorial, porque yo supongo que ese modelo era para arreglar el primero, porque como muchos decían que después de una cognición sensorial, si pones solamente una cognición mental y luego una sensorial y luego una mental, pues se pierde el continuo de cogniciones sensoriales. En cambio, con este modelo de triple, pues no, porque tenías un primer momento de cognición sensorial y luego en el segundo momento también había una cognición sensorial junto con un primer momento de cognición mental y con una autocognición, pero no se perdía el continuo de cogniciones sensoriales, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí tenemos los tipos de autocognición directa. Y bueno, vamos a ir viendo las cosas una y otra vez, ¿eh? Van a ir saliendo porque luego las vamos a ir utilizando. Ahora estamos, digamos, simplemente pues mirando lo que hay, ¿no? Qué cosas tenemos. Y entonces, vamos a ver cómo se hace aquí. Y luego la yógica. Aquí tenemos la cognición directa yógica, que es una cognición directa en el continuo de un área, tiene que estar siempre en el continuo de un área, los seres ordinarios, que es como nos llaman. No tenemos eso, vosotros no sois seres ordinarios, sois áreas, porque yo no sé distinguir eso, pero para ser un área, ¿os acordáis que un área, ¿sabéis lo que es un área? Levantad la mano quien sepa qué es un área. Vale, pues vale, pues el área, bueno, por si acaso lo decimos también, un área es una persona, un practicante, que ha llegado a un punto, que es el primer momento del camino de la visión, ¿no? En el cual se percibe por primera vez la vacuidad con una cognición directa. ¿Y qué es una cognición directa? ¿Os acordáis? Aquí lo tenemos, ¿no? Nuestra cognición directa. Y entonces, es una conciencia en el continuo de un área, esta cognición directa yógica, de un área, que es esta persona que ya ha visto la vacuidad de manera directa, no mediante un concepto o mediante una generalidad de sentido, no mediante una concepción, una cognición conceptual, sino una directa. Digamos. Entonces eso se hace poquito a poco porque vas avanzando y cada vez al principio lo haces con una cognición conceptual que tienes una generalidad de sentido bien grande y luego poquito a poco cada vez más sutil, más sutil, más sutil hasta que llega un momento que ¡plam! Ya lo ves de manera directamente, ves la vacuidad y entonces eres un área. Tanto puede ser de Mahayana o de los oyentes o los realizadores solitarios. Entonces, esta cognición directa yógica tiene que estar en el continuo de un área. Tiene que ser carente de conceptos inequívoca, puesto que es una cognición directa, claro, y nacer de su condición dominante específica, que en este caso no es un órgano sensorial, sino que es un órgano mental, pero no cualquiera. Es un órgano mental que es la concentración, que es la unión de calma mental y visión superior. Y sabéis que la calma mental, bueno, es el samatha y el vipassana, ¿no? Que se llama. Sabéis que la calma mental es una concentración tal que podemos percibir el objeto de meditación en nuestra mente durante 4 horas sin distraernos y que se pierda, ni sin que pierda nitidez, ni por supuesto perderlo de vista. Eso es un tipo de concentración muy fuerte, aunque luego para seguir en el camino vamos a necesitar tipos de concentración mucho mejores que este. Entonces, digamos, el básico, ¿no? Para el camino
a partir de los caminos de los áreas, ¿no? Y luego tiene que ser la unión de calma mental, en fin, mental y la visión superior, que la visión superior es un tipo de cognición que es analítica, que está analizando su objeto, pero siempre sobre la base de la calma mental. O sea, no hay visión superior sin ese tipo de concentración como mínimo. Luego se puede tener mejores concentraciones. Entonces podemos imaginarnos que esta cognición directa yógica es una cognición que percibe las cosas de manera directa, ¿no? Pero no las percibe utilizando como condición dominante específica un órgano sensorial, ¿no? O sea, porque si los áreas también ven cosas, pero esa cognición del área no es una cognición directa yógica, sino que es una cognición pues visual, sensorial, visual, normal. Pero cuando usan esta condición dominante específica, que es la concentración, que es la unión de la calma mental y la visión superior, entonces sí que es una conexión directa yógica. Y pueden estar percibiendo la transitoriedad del sonido o otra cosa, ¿no? Vale, pues entonces tenemos tres tipos, que es simplemente la de los oyentes, la de los realizadores solitarios y de los mahayanas, por hacer alguna división, ¿no? Y aquí decimos que la autocognición y la cognición directa yógica, que acabamos de ver ahora, son necesariamente cogniciones directas mentales. O sea que estas van a tener como... ¿Qué significa que sea una cognición directa mental? Pues significa que su condición dominante específica va a ser un órgano mental, ¿no? Entonces nos acordaremos siempre. Y luego pasamos a la siguiente. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, que son las cogniciones directas de imitación. Eso las hemos llamado así en el texto y he mantenido el nombre. Luego, si se os ocurre otro nombre que vaya mejor, significa el nombre tibetano es algo así como que sí, pues que son como copias, o sea, que no son el original. Que pueden parecer el original, pero no lo son, ¿no? Entonces, esto el resto, aquí he puesto otra vez nuestra división en 7, porque excepto las cogniciones directas, el resto son cogniciones directas de imitación, todas ellas. O sea, pueden parecer cogniciones directas, pero no lo son. Nos podemos llevar a engaño. Entonces, pues aquí la parte del texto, ¿no?, que lo explica, en las condiciones equívocas y convencionales, porque esto es como pues, un texto extraído específicamente sobre, sobre estas, pero que bueno, habría que ir poco a poco mirando a cuáles se refiere cada una, ¿no? Las condiciones equívocas y convencionales. Convencionales, aquí la verdad es que no lo he traducido bien, tenía que haberlo mirado antes, porque aquí lo que dice es kuncho, que es que todo lo oculta. Es un término muy interesante en el budismo que significa la verdad convencional. Se traduce como convencional a veces, pero significa que todo lo oculta. En este sentido, lo que significa es que son falsas, más bien. Que es falsas, o sea, porque la verdad convencional se llama a veces convencional, se dice que todo lo oculta porque digamos, nos engaña, ¿no? Estamos engañados por esta verdad convencional y oculta la verdadera naturaleza, ¿no?, de los fenómenos. Y entonces hay 6 cogniciones directas de imitación, de las cuales eh, eh, no sé si perdonad, es que lo he cogido justo del texto, pero tenía y no lo he revisado, pero pues 6 cogniciones directas de imitaciones que son cogniciones conceptuales y una que no es conceptual, 7 en total. Bueno, pues yo aquí solamente, o sea, de estas 6 de aquí serían... bueno, sí, pues es que es así, perdonadme que no lo había pensado antes. Pues estas 5 de aquí son conceptuales, ¿no? Y de aquí, de las concepciones erróneas, hay unas que son conceptuales y otras que no lo son. Es eso. O sea, y entonces por eso hay 6, que son estas 6 son conceptuales, y luego la séptima es la parte de esta que es no conceptual, ¿no? Por ejemplo, una cognición errónea que percibe los cuernos de un conejo, ¿no? Es no conceptual porque es visual, ¿no? Pero es errónea, que el conejo no tiene cuernos.
Y luego hay otras cogniciones erróneas que serían, que sí que son conceptuales, como por ejemplo la cognición que percibe un yo en las personas, ¿no? No lo percibe con los órganos sensoriales, sino con el órgano mental. Y entonces vamos a pasar a la cognición inferencial, que es y como siempre vamos a empezar primero con la definición y luego con las divisiones. Es una comprensión no engañosa, estamos en el segundo de los 7, ¿no?, de tipos de cognición. Una comprensión. Esta definición nos va a tocar memorizarla también, ¿eh? Porque llevamos mucho con la cognición sensorial, pero ahora llega una nueva. Entonces, esta es una comprensión no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento, un fenómeno ligeramente oculto, surgido de su fundamento, un silogismo correcto. Entonces, aquí vamos a ver que ya hay muchas cosas diferentes con la cognición de la cognición directa, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya no dice que es inequívoca, ¿no? Lo que dice es que no es no engañosa, ¿no? Pues, ¿os acordáis que eso es como la cognición válida? O sea, la cognición válida era la que no era engañosa, ¿no? Y entonces no dice que no sea conceptual tampoco, porque sí es conceptual en este caso. Y entonces dice que es no engañosa con respecto, y entonces habla de su objeto, de qué es lo que percibe, ¿no? En la otra definición no teníamos nada sobre el objeto. Aquí sí nos dice que tiene que percibir un fenómeno ligeramente oculto, que ahora vamos a ver lo que es. Y luego, en vez de que surja de su condición dominante, aquí nos habla de su fundamento, que es un silogismo correcto, ¿no? Así que vamos a ver esto, ¿no? Entonces, la primera parte de la comprensión no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento. Vamos a ver aquí que su objeto de conocimiento no es su objeto de apariencia. ¿Os acordáis que las cogniciones conceptuales tenían un objeto de apariencia, como en este caso es este, y un objeto de conocimiento? Entonces, está conociendo la manzana, por ejemplo, pero no la está viendo. El dibujo es un poco engañoso aquí. No sé, la conexión es no engañosa, pero el dibujo es engañoso. Entonces es como, imagínate que estábamos, os acordáis, recordando la manzana, y entonces, pero en ese momento no estás viendo la manzana, te estás tomando, tú dices, estoy recordando la manzana, pero en realidad no estás recordando la manzana, o sea, no estás viendo la manzana, no estás percibiendo la manzana, lo que estás percibiendo es un concepto de manzana, ¿no? O cuando eso que dicen, vete a la nevera, os acordabais que el otro día decíamos, vete a la nevera a ver si hay leche. Entonces tienes una especie de generalidad, de concepto genérico de la leche, y vas a la nevera y miras a ver si hay algo que coincida con eso, ¿no? Y entonces tienes esa idea conceptual de la manzana o de la leche, lo que sea, ¿no? Y entonces, en este caso, hay dos objetos, el objeto de apariencia y el objeto de conocimiento. Entonces, tiene que ser no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento. ¿Por qué? Con respecto a su objeto de apariencia va a ser equívoca va a ser engañosa porque se equivoca, porque es una concepción conceptual, y todas las concepciones conceptuales son equívocas porque todas tienen esa idea de que están percibiendo algo, cuando en realidad lo que estás percibiendo es un concepto, no es algo directamente. ¿Queda claro? Más o menos así. Y entonces, bueno, pues tiene que ser no engañosa. La engañosa quiere decir que se corresponda con la realidad, ¿no? O sea que si su objeto de conocimiento es una manzana, pues tiene que realmente estar refiriéndose a una manzana, ¿no? Aunque no la esté percibiendo directamente. Entonces luego un ligero... Ay, no, esto no lo termina. Bueno, pues como además se nos acaba el tiempo, voy a dejar esto para el próximo día. Y el próximo día vemos la división de los fenómenos en los fenómenos obvios, los fenómenos ocultos y los fenómenos ligeramente ocultos, ¿no? Y los fenómenos extremadamente ocultos. O sea, hay fenómenos obvios y ocultos, y luego dentro de los que son ocultos los hay que son ligeramente ocultos y que son extremadamente ocultos. Entonces ya vamos a ver eso el próximo día, porque además se nos acaba el tiempo. Y luego veremos también qué significa un silogismo correcto y cómo esta cognición surge de un silogismo correcto. Entonces, pues si queréis, vamos a hacer la meditación hoy sobre
podemos hacer esta meditación hoy sobre un silogismo correcto. Quedamos con esta idea, ¿no? Tenemos vamos a pensar, considerando el sujeto, lo que está en negro no cambia nunca, ¿vale? Eso cambia, se queda igual. A la hora de hacer silogismos budistas, ¿no? Porque aquí tenemos, por ejemplo, un silogismo que sería, este sería en bárbara, ¿no? Que, en griego, que se dice, si, ¿no? Si A, entonces B, ¿no? Entonces ves como todos los hombres son animales, deberían decir entonces. Y entonces es un hombre, luego es un animal, ¿no? Todos los... Pero el formato aquí es este, ¿no? Considerando el sujeto sonido, se sigue que es transitorio porque es un producto. Entonces aquí lo de que si A, entonces B, tendría que tratarse así, como si cualquier cosa que sea un producto tiene que ser transitorio. Que ya lo veremos, también es que aquí está todo ligado, porque claro, enseguida, ya, aunque estemos dando teoría de mente, se liga un poco con teoría de silogismos, porque tenemos, en este caso sobre todo que tenemos este tipo de cognición que nace de un silogismo, claro. Vale, pues si queréis, vamos a dejar unos minutos para pensar, un minuto para pensar en este silogismo. Vale, ya veremos qué transitorio es, que cambia momento a momento y que es un producto, pues es algo que está hecho, o sea, que en el sentido de que tiene una causa y por lo tanto tiene que cambiar momento a momento porque de la causa va el efecto, etcétera, ¿no? Y bueno, voy a dejar que ahora vamos a dejar 5 minutos para preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Ana. Hola, buenas tardes. Gracias, Tenzin. Una pregunta sobre el silogismo que nos has puesto al final. ¿Sería posible que nos dieras otro ejemplo con otras, es decir, siguiendo el mismo silogismo con otras palabras, por ejemplo, con hombre, animal, mortal o cualquiera de estas, para que nos hagamos una idea? Porque yo... Por ejemplo, podemos decir considerando el sujeto, o sea, vamos a poner el mismo silogismo en bárbara ese de los griegos, entonces podemos decir, considerando el sujeto Ana, se sigue que es que está un poco feo, pero bueno, es un animal porque es un Sí, ser claro. humano, ¿no? Porque es un ser humano. Si nosotros aceptamos que todos los seres humanos son animales, claro, es que los griegos decían que los seres humanos eran animales, en el budismo no, ¿no? Pero entonces podríamos decir, se sigue que es una persona porque es un ser humano, ¿no? Porque considerando el sujeto, Ana, se sigue que es una persona porque es un ser humano. Entonces nosotros estamos dando por hecho que ser un ser humano implica siempre ser una persona. Y entonces es como que el sujeto Ana. Entonces aquí podemos hacer ya una teoría de conjuntos, ¿no? Entonces se sigue que es una persona porque es un ser humano. Entonces el conjunto de personas más grande, el conjunto de ser humano está dentro de ese, con lo cual todo lo que esté dentro de ese, como es un subconjunto, va a estar dentro del conjunto mayor, que es el de las personas, ¿no? Todos los elementos del conjunto de los seres humanos están dentro de los elementos del conjunto de las personas, por lo tanto, si Ana está dentro del elemento de los seres humanos, está también dentro del elemento de las personas, con lo cual podemos decir eso sin problema, ¿no? ¿Y la forma de los silogismos es siempre la misma? ¿Es siempre esta? ¿O hay otros tipos? Hay otros tipos. Eso se estudia en teoría de silogismos. Este sería el más básico, que es sí, el que se usa muchísimo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, ya veremos, lo tenía preparado para mañana, ya veremos que, por ejemplo, si habéis visto que
el verbo yo lo he puesto en rojo, porque había cosas que eran negro, ¿no? Pues, considerando el sujeto y luego, pum, ahí es que se puede cambiar, ¿no? Sujeto, sonido. Se sigue que, y el de ese estaba rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un silogismo que habla sobre la esencia que sobre las características. Por ejemplo, no es lo mismo ser que tener. No van a funcionar igual esos dos tipos de silogismos. Van a funcionar de manera diferente. Tienen distintas reglas y todo. Pero bueno, eso es teoría de silogismos que si queréis lo podremos ver, que Sela lo propuso el otro día, ¿no? Más adelante también. Gracias. Vale, ¿da tiempo a otra pregunta? Otra pregunta, ¿puedo? Vale. A ver, Palen. Es como, a ver, has hablado así como un poco de pasada, me parece, si lo he entendido mal. Porque había alguien más, es que no he visto. No, pregunta, que tú profesor. Vale, Sí. perdona. De la autocognición, y también el otro día dijo Gesela que llega un momento, es que no sé si eso está relacionado con la idea del yo, y porque él decía el otro día también en algún momento que llega un momento que eso como que no hace falta, o sea, como que se diluye, y has hecho algo, has dicho algo también ahora relacionado con eso, no sé si puedes dar una pincel. No. ¿Qué es lo que se diluye? O sea, como Perdón. la autocognición es como ser consciente de sí mismo. Vale. Sí, no, pero, o sea, lo que se diluye es la creencia en que exista la autocognición, porque de las escuelas, según van siendo más sutiles, pues ya no van a hacer uso de la autocognición. La autocognición es una coletilla, porque tú sabes que cuando estás debatiendo a veces, pues, o incluso la ciencia, yo creo, pues a veces que te hay un hueco que lo tienes que rellenar con algo, ¿no? Porque te dicen, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Contaban algunos que decían, bueno, la luna es completamente lisa, y entonces decían, no, pero es que se ve que tiene cráteres, y decían, no, pero es que hay una cosa que es el éter, que rellena la parte donde no hay cráteres y entonces se queda toda lisa, ¿no? Porque tenía que ser lisa, ¿no? Entonces se inventan ese éter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es un poco igual. Entonces, dice, pero ¿cómo puedes Hola, tener Papu. memoria? ¿No? Súper. ¿Cómo puedes tener memoria? ¿Cómo puedes recordar Súper. una conversación que tuviste ayer? Entonces, ellos no sabían explicarlo, por lo tanto, inventaron esa coletilla que es la autocognición. Entonces dijeron, no, pero es que hay una cognición que percibe nuestras cogniciones y por lo tanto esa cognición sí que tiene noticia de que hemos tenido esa cognición. Que luego, más adelante, ya no lo van a hacer, no van a hacer uso de eso porque van a decir, es que no hace falta porque ellos dicen, por ejemplo, imagínate los perros de las praderas que se van que hibernan, ¿no? Entonces van a dormir. Imagínate que un perro de las praderas cuando se despierta, ¿no? Después de haber hibernado, ve que tiene una herida que más o menos reconoce. Entonces sabe que le han mordido durante la noche un insecto que hay, ¿no? en las cuevas de las marmotas. Es una historia que cuentan ellos. Pero el caso es que la marmota cuando se despierta no se acuerda de que le han mordido porque estaba durmiendo, entonces no ha sido consciente de que le hayan mordido, pero al ver la mordedura, pues entonces sabe que le han mordido, ¿no? Digamos, es una inferencia, es una cognición inferencial. Entonces, igual, de este mismo modo, nosotros recordamos el sol, ayer la puesta de sol preciosa, lo que recordamos en la puesta de sol, y ya inferimos que obviamente pues, lo habremos visto, porque si no, ¿cómo recordamos la puesta del sol? Entonces, luego más adelante se dice eso, y por lo tanto ya no tenemos autocognición, ya no hace falta. Vale, o sea, como que no hace falta tener esa sensación de que hay alguien que está tomando conciencia de algo, ¿o no? Claro, no necesitas, para explicar, por ejemplo, la memoria, no necesitas proponer que hay una cognición que percibe cada cognición, porque es un poco como redundante y además puedes llegar a una regresión infinita, ¿no? Y es que hay una cognición que percibe la autocognición, o una autocognición que percibe la autocognición, que percibe la autocognición, que percibe... ¿No? Vale. Gracias. Vale. Pues nada, si queréis ya vamos a dedicar todos los méritos para iluminarnos cuanto antes. Aquí lo podemos hacer siempre a eso, ¿no?
los dedicamos, los guardamos ahí en el banco ese de los méritos para iluminarnos cuanto antes con todo con nuestro deseo y para poder ayudar a todos los seres que están, algunos en el infierno, lo están pasando muy mal. Chao, chao. Gracias, Tenzin. Gracias, muchas gracias a vosotros. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Tensila, y a todos. Gracias.